Las constelaciones familiares es un trabajo terapéutico que inicia hace menos de 50 años. Es un trabajo muy novedoso que es desarrollado por el doctor Bert Hellinger en Alemania. Y es un trabajo cuya profundidad es muy interesante porque aun cuando nace en el mundo del área terapéutica, pronto la trasciende para convertirse en una filosofía de vida. Una de las ideas fundamentales que hay que entender de las constelaciones es que todo lo que hemos vivido, todo lo que viviremos y todo lo que sigue para nuestros descendientes, siempre, siempre está en relación a lo que mi vida en familia es, en la presente y en la anterior. Es decir, todo está vinculado a nuestra familia. Vivimos en permanente interacción, como en un sistema, donde todo lo que hago afecta a mi familia y todo lo que mi familia hace me afecta a mí. Ahora, hay que entender que la familia no simplemente es mis hermanos y mis padres, mis tíos, primos, etcétera, sino que en realidad no sabemos dónde empieza ni dónde acaba. Es un vínculo que tenemos por generaciones desde casi, o diríamos desde el inicio de la propia vida. Compartimos con todos estos ancestros una serie de condiciones que podemos ver a través de las creencias, las costumbres, la genética, por supuesto. Y hay un elemento más que nos vincula de una manera muy especial que tiene que ver con los destinos que se han vivido. Esos destinos que van marcando la evolución del árbol y que van marcando su propia historia y que pues es las experiencias que cada uno tiene ahí. Y en algunas ocasiones estos destinos pues son muy desafiantes o implican verdaderos esfuerzos para poder enfrentar lo que la vida nos presenta. Y muchas ocasiones pues bueno, hay cosas que no se han resuelto y esto que no se ha resuelto queda como un destino donde la situación quedará disponible en una repetición con alguien más joven. Esto es como una oportunidad que tenemos para que a través de lo que vivimos, en resonancia o en consonancia con un ancestro, podamos resolver algo y entonces eso da un impulso a que nuestro árbol siga en evolución. Y el doctor Hellinger observó esto, aunque no es una idea nueva, porque la transgeneracional ya lo había mencionado, pero él lo incorpora de una manera muy interesante, porque se da cuenta que en las familias como sistemas hay ciertos órdenes que permiten la vida en armonía. Hoy estos órdenes se han transformado en fuerzas del amor, se les llama, y que rigen toda la dinámica de las familias. Son fuerzas que quizás físicamente no vemos, pero experimentamos a través de la experiencia toda su presencia en nuestra vida. La primera es la pertenencia, que es un orden muy simple, pero que tiene unas repercusiones muy importantes cuando no se sigue y también cuando se logra, y entonces se logra la armonía. Es decir, todos en esta familia pertenecemos. ¿Qué nos da la pertenencia? Pues que hemos nacido en esa familia y no hay alguien que nos pueda sacar, aun cuando nuestra conducta no les guste. Tampoco podemos sacar a alguien de la familia si no nos gusta lo que hace, lo que es o lo que dice. Y entonces, esta dinámica que está presente siempre va a velar por aquellos que han sido excluidos. De tal manera que cuando en una familia, en una historia familiar, alguien quedó como excluido y probablemente su destino se volvió muy difícil en esa condición, la familia que tiene una conciencia que nadie ve pero que todos sentimos y que está velando por el equilibrio constante en este símil de funcionar como un sistema donde al momento de perder el equilibrio busca a través de un mecanismo en la biología identificado como la homeostasis, buscará una forma de regresar a su equilibrio. En este caso, las familias funcionando como sistemas buscan a través de sus integrantes que vivan experiencias que les permitan el restablecimiento del equilibrio. De tal forma que si alguien fue excluido en una generación, de manera que casi se pierde o se ha olvidado ya por completo,
esta fuerza de la familia, esta conciencia, no lo olvida. Y entonces toma a alguien más joven que de manera inconsciente sigue a aquel que fue excluido y que en esta repetición tiene la oportunidad de reconciliar, de enfrentar, de reconciliar, para que no se tenga que repetir esta historia. Esto a veces no es tan fácil de hacer porque como yo puedo estar viviendo la repetición de algo, pero no sé de qué, porque viene de una parte donde no conozco la historia original y solo tengo este impulso de repetir, ¿no? A través de lo que se me está presentando, entonces puede ser un poco más difícil. Aquí la técnica de las constelaciones se vuelve fundamental porque precisamente puedo ver en un trabajo de constelaciones esa dinámica, ese vínculo, esa intrincación con ese ancestro y a través de la técnica poderlo liberar para poder reconciliar. El segundo orden o segunda dinámica profunda tiene que ver con la jerarquía. Todas las familias tienen un orden y ese orden es quién llega primero y no es natural, o sea, no es impuesto, no es intercambiable, no se mueve en toda nuestra existencia, ni incluso después de nuestra presencia física en este plano, la jerarquía sigue siendo la misma, de tal forma que mis bisabuelos, abuelos, padres, hermano 1, 2, 3, 4, 5, siempre tenemos el mismo lugar. Y entenderlo es muy importante porque yo en mi lugar tengo toda la fuerza para desplegar mis posibilidades, resolver mis desafíos, crecer como persona, etc. Pero si me muevo, entonces otra vez esta conciencia familiar percibe que hay un desequilibrio y busca otra vez mecanismo para regresar al equilibrio. Es muy común que nos movamos de lugar. A veces se piensa que si el hermano mayor murió o no se logró, entonces el hermano que sigue se convierte en el mayor. Pero el registro que existe en la familia es, una vez concebido, todos tienen su lugar. Y entonces no hay manera de reemplazar. Si mi padre biológico se fue y mi madre se casa nuevamente, el lugar de mi padre biológico jamás es utilizado, puede ser utilizado por alguien más que no sea mi padre biológico, lo conozca o no lo conozca. Si por alguna razón mi mamá y mi padre tienen un conflicto emocional, una pelea, y yo me vuelvo el confidente de uno de los dos, ese desorden, pues de inmediato hace que me mueva de mi lugar, pierdo fuerza y tengo otra vez una repercusión en mi vida al estar en ese desequilibrio. Si por alguna razón yo tengo que cuidar a mis padres porque se han vuelto adultos mayores, pero ahora yo los trato como niños, o si por alguna razón ya de adulto yo quiero que mis padres no enfrenten una situación difícil, es un desorden porque, digo, no que no quiera que no lo enfrenten, pero si quiero quitárselas de encima, ese es el desorden porque me estaría poniendo por encima de ellos, lo que gráficamente estaría equivaliendo a que yo le dijera a mis abuelos, déjenme hacer esto porque yo lo puedo hacer mejor que ustedes. Todo esto está en un juego, en un espacio de lo inconsciente, por eso es que lo puedo repetir o puedo hacer este tipo de cosas sin darme cuenta de la repercusión. Entonces, jerarquía natural siempre existe, yo siempre seré ante los ojos de mi padre, de mi clan, de mis hijos, de todos los existentes para mí, el pequeño ante mis padres siempre los grandes, jamás cambia. El tercer orden tiene que ver con el equilibrio que lo podemos identificar en las relaciones interpersonales, basado en el intercambio natural. Hago algo que hace sentir bien a la otra persona, esta persona como compensación hará algo que me haga sentir bien y vamos construyendo. Puedo hacer cosas también que le dañen, aun cuando la quiera mucho, y también hay un intercambio, una necesidad de compensarlo. Y esta dinámica de intercambio entre las personas está basado en que intercambiamos cosas positivas y cosas negativas. Eso es lo natural, eso es lo humano. Si yo lo logro entender y doy en lo positivo un poco más y en lo negativo un poco menos, esa relación va a crecer. Y
es importante entender esto porque el principio de todos los intercambios, es decir, la manera en que aprendo a intercambiar, que dicho sea de paso, este fundamento en el intercambio es lo que me va a permitir trabajar, ofrecer algo a la sociedad, ponerme al servicio y eventualmente poder mirar a otros más allá de mi propio beneficio. Esto se aprende básicamente en la primera relación que establecemos al llegar a este plano y que es aquella que nosotros contactamos a través de nuestros padres. En este sentido, los intercambios se dan entre iguales, es decir, compensaciones entre cada acción, pero en la primera relación que tuvimos no alcanzamos a compensar lo recibido. Y me estoy refiriendo a que es a través de nuestros padres que la vida llega a nosotros y eso es tan grande que no nos alcanza la vida para compensarlo. De ahí que cuando la necesidad es muy fuerte, entonces nos volcamos hacia el exterior, en el servicio, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y es muy importante entender esto porque en las constelaciones la relación con los padres es crucial, es lo crítico, es lo decisivo. Los padres es el portal para que nosotros contactemos con la vida y sin los padres, así como fueron, así como son, no estaríamos aquí. Entonces eso es crítico, es decisivo, es muy existencial y es muy presente en nuestra vida. Si por alguna razón yo me enojo con mis padres, me enojo como fueron, me enojo por lo que me dieron, por lo que no me dieron, por cómo fueron, porque como yo quiero que sean, me alejo de ellos y lo primero que pasa es que se interrumpe el flujo natural de lo que me han dado, que es la vida y que simbólicamente se va a expresar en el mundo material con el dinero, con las relaciones de pareja, con mi salud física, mi salud mental, la capacidad que tenga para realizar proyectos, mantenerme en el presente, etc. Entonces, si yo por alguna razón me mantengo enojado con ellos, lo que estoy haciendo es rechazar esto, todo lo que simboliza lo que la vida es. Y tendré pues consecuencias evidentes en mi vida, es decir, lo veré de una manera tan palpable que no será posible que diga o que pretenda que no existe. Entonces, hay que entender este punto en el equilibrio porque es la base de muchos de los problemas que solemos tener. ¿Cómo me alejo de mis padres? Generalmente con las historias que trato de repetir o las historias que me separan de ellos. Estas me separan del principio filosófico existencial que no cambia y que es inamovible y que en este caso es la vida pasa a través de ellos hacia mí, pasa con una precisión y una perfección tal que yo hoy estoy aquí listo para la vida. Y puedo sentirme agradecido por ello o puedo preferir quedarme con historias de dolor. Cualquiera de las dos que yo tome va a tener consecuencias para mi vida. Y en constelaciones, bueno, estos órdenes que distinguen o que están marcando toda la dinámica en las familias, cuando alguno de ellos se trastoca y se convierte en un destino difícil, un destino trágico, genera un espacio, una tensión, un nudo energético disponible que queda ahí en el árbol y que alguno de nosotros, un uno más joven siempre, tomará como un acto de amor ciego, pero como un acto de lealtad para aquel ancestro que vivió una situación difícil donde se alteró alguno de estos órdenes y se generó un destino cargado, un destino trágico, etc. Constelaciones familiares, ¿qué es lo que hace? Este es su fundamento, pero ¿qué es lo que hace? El doctor Henninger crea una técnica de trabajo que se llama constelaciones y que básicamente es un trabajo grupal donde la gente va y va a trabajar algo que quiere resolver, que puede ser un evento, puede ser un tema, puede ser algo que yo estoy repitiendo, ¿no?, constantemente, cierto tipo de relaciones de pareja, una forma de relacionarme con el dinero que no me permite sentirme pleno con eso, o incluso un síntoma o una enfermedad, porque todo esto es una expresión de algo que ha pasado, algo que no se ha resuelto y que suele aparecer en mi vida a través de estos elementos, síntoma, crisis, desafío, pérdida, etc. Y entonces la gente va a un taller, tiene el tema,
no es un taller donde se haga un círculo terapéutico para opinar acerca de este tema, sino que tiene otra función en que trabajemos en círculo. Las personas se les pide que no más de 3 frases digan aquello que les genera problema, y después hay representantes y se hace un trabajo muy intuitivo, es un trabajo como muy meditativo, no hay una interpretación, no necesita interpretarse nada. La gente no va a contar su historia, debe tener en una frase como máximo o 2 frases aquello que quiere trabajar, y quizás hay algunas preguntas acerca de la historia familiar, pero no de los detalles de lo que está pasando, cuando empezó, qué le dijo, etc. Eso no es importante, no es relevante, porque aquí en este trabajo de constelaciones lo menos es más, y no es contar historias, no se trata de contar historias. Es un trabajo que tiende a mirar a la resolución, a la reconciliación. No a los detalles, no al pasado, no a recriminar, no a sentir culpa, no al perdón, no tiene que ver con esto. Entonces, es un trabajo que implica un estado de adulto muy necesario, porque aquí no vemos a la gente con lástima, aquí no tiene nada que ver. Dicho sea esto, pues las personas van haciendo sus constelaciones, ¿no? Una después de otra, etcétera. Hay una representación que no es que haya un guión, sino que a través de estar en contacto con el campo de información del clan del cliente, pues bueno, se despliega cierta información que los representantes, al estar en un estado meditativo, son capaces de sintonizar, y entonces pueden reportar a través del trabajo, bueno, ciertas sensaciones, ciertas emociones que van a decodificar o que van a permitir la decodificación de esta imagen interna que está sosteniendo mi problema. Las personas, cuando van a constelar o cuando tenemos un problema, lo que estamos viendo es la punta más visible de un iceberg, es decir, vemos el síntoma, vemos la parte más dolorosa, la más desafiante, pero la dinámica profunda que lo sostiene no se ve. Y tan es así que, pues, si yo la pudiera ver, es decir, si pudiera estar en el plano de mi conciencia, pues no necesitaría asistir a un taller o a un trabajo donde necesitara esta luz. Entonces, en las constelaciones lo que vamos a ver a través del trabajo grupal y en la representación, bueno, en el acomodo que van teniendo las personas de acuerdo a lo que se está constelando, es esta imagen. Es una imagen donde podemos ir rápidamente identificar el desorden que se ha generado, y quizás algunas situaciones muy particulares que, bueno, de inmediato ponen al cliente ante una situación de vislumbrar la dinámica profunda, y ahí justo empieza ya un cambio radical, profundo, para poder reconciliar aquello que haya quedado pendiente y después ir a la vida. Es por eso que en una constelación familiar la gente tiene transformaciones muy profundas. Es estar en un momento, en un lugar, en su espacio, en su existencia, hacer una conexión, reconciliar algo profundo y tener la oportunidad de hacer un salto cuántico en su vida y poder seguir, dejar aquello que les estaba deteniendo, y entonces ahora sí tienen una fuerza especial para continuar con su vida. Este es un trabajo de adultos, yo lo dije, no es un trabajo donde la gente vaya a abrazarse, no es un trabajo donde se haga catarsis, aun cuando puede haber emociones y sensaciones muy profundas. No hay catarsis, porque la catarsis tiene una función que no apoya la transformación profunda. Entonces no se llega a la catarsis, eso se explica, y se explica el porqué. Y ayuda mucho que la gente no caiga en drama, porque el drama tampoco sirve para resolver las situaciones que vivimos. Es un trabajo muy cuidado, es un trabajo muy terapéutico para todos los que entran a un círculo de constelaciones. El que está como testigo, que tal vez no va a constelar, pero quiere estar ahí en el círculo observando. El que va como representante, que puede estar en la constelación de alguien más, en una representación. El mismo que va a constelar,
Y un cuarto nivel que tiene que ver con los clanes de todos los que estamos en el círculo. Yo lo he dicho, vamos por la vida con nuestro clan y vamos en una relación sistémica permanente, es decir, todo lo que me pasa y todo lo que hago resuena con todos los que están en mi clan. Entonces, al yo sanar algo, al yo resolver algo, eso se resuelve para todos en mi clan. Y ese cuarto nivel es un nivel muy interesante que suele generar algunas ideas y algunas historias que la gente cuenta y que a veces suenan milagrosas, ¿no? Encuentros que por años no se habían dado, noticias que anuncian reconciliaciones profundas, flujo de situaciones desafiantes, resolución aparentemente inexplicable de conflictos ahí que tenían años, etc. Un taller de constelaciones tiene una duración aproximadamente de 4 horas y es una experiencia muy profunda, muy terapéutica, muy sanadora, muy reconciliadora. El trabajo en constelaciones familiares no es para separar, no es para romper, no es para hacer cambiarle la voluntad a nadie. Es un trabajo muy personal, muy íntimo, muy de construcción y muy de reconciliación. Yo les invito a conocer este trabajo, es un trabajo muy interesante y, poder entonces tener ahí un contacto profundo con su propio sistema, con su familia, con ustedes mismos. Muchas gracias.